esto a Manini Río? ¿Dónde salió esto? Se le escapó a Sotelo. Se le escapó. Sotelo, democrático, Sotelo. Esto, pip, pip, se va para Sin TV. Ponele que haga hashtag. 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 Leonardo, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué hace, Néstor? Mirá, estás con los pegotines nuevos, pip, pip. Ah, no. ¿Cómo nuevo? Ponete los lentes, ¿qué estás mirando, muchacho? Sí, bueno, me estaba mirando yo que estoy acostado. ¿Cómo dice que le va? Bien, hay más pegotines. Sí, por supuesto, además. Hay que ponerse las pilas, ¿eh? Hay que activar a la gente ahí que se me puso un poco lerda, iba a decir lenta, se nos puso y se cayó la venta de pegotines. Vamos a ver si compran pegotines. Estuvimos haciendo gestiones ahí. Ya estuvimos haciendo gestiones para entregar y acordando y arreglando la semana. Mañana voy a repartir por la costa, que tengo unos cuantos, por lo menos 100 reparto en la costa. Me parece muy bien. Pero aunque le habían pedido 6 o 7, nada más. Claro. Che, así que pusiste unos videos del presidente de los Estados Unidos que queremos. ¿Cómo? ¿Pusiste al presidente de los Estados Unidos? ¿Cuál es ¿Al presidente de los Estados Unidos mexicano? Sí, está bien. Es muy de Estados Unidos. Los Estados Unidos de Brasil, los Estados Unidos de México. Sí, exactamente. Pero viste cómo no te quedaste pensando, ¿no? Quedé pensando, porque comúnmente uno lo asocia al EU. ¿Y por qué pasa eso, Yorka? ¿Por qué pasa eso? Porque tenemos matrizado que el único Estado, mejor dicho, que uno cuando mira a alguien dice Estados Unidos y Norteamérica. Hay otros Estados Unidos también en otras partes del mundo. Creo que parlaban los Emiratos por allá. Sí, ¿y cómo se les dice a las personas que son de Estados Unidos? ¿Cómo es gentilicio? Americano, ¿no? Americano, pero si somos americanos, yo también soy americano. Bueno, entonces pasa todo eso porque hay una cuestión que a veces yo lo he estado viendo y he estado escuchando el profesor. ¿Me agarraste de profesor Giraflores hoy? No, te estaba haciendo un enganche como el de Nicolás Ezequiel Rotundo. Sí. Tenés menos enganche que Nicolás Rotundo. Escuchá. Porque eso tiene que ver con la cuestión de la hegemonía cultural. Que era lo que quería hablar hoy contigo, con la audiencia, que hace varios días están hablando de esto y que vos lo mencionaste ahora, con que esto no sale en la tele, de qué hablan los medios y demás. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la hegemonía cultural es un concepto que planteó Antonio Gramsci hace 1000 años, ¿verdad? Pero que permitió poner en relieve, ¿no? Esto mismo que hoy estamos discutiendo y que venimos discutiendo hace tiempo, ¿verdad? Y que durante mucho tiempo se daba por obvio y por sentado, o sea, nadie se cuestionaba o no nos cuestionábamos, como a veces nos pasa. Yo escuchaba a una de las que llamó el otro día, no sé si fue el martes o el miércoles, que decía, a veces me cuesta ver la tele e identificar un poco esa línea, ¿no? Esa línea editorial que tienen. Porque obviamente el discurso hegemónico se camufla muy bien. Sobre todo cuando leemos prensa, cuando vemos lo informativo, ¿no? Cuando hasta vemos una película. Sí, entonces sí. Te decía esto de Estados Unidos, porque estaba armando esto para conversar hoy y encontré una cosa que escribí en el año 2015 sobre un documental de la Revolución Naranja del 2014 en Ucrania, ¿verdad? El Euromaidan, como le dicen, ¿verdad? ¿El Euro y bueno, no lo voy a leer. El Euromaidan, le dicen. Porque eso es la plaza de Maidán, ahí en Ucrania. Y no le voy a contar todo lo que escribí, después si quieren le puedo compartir porque era una reseña, pero la cuestión que en el 2015 salió en Netflix, ¿no? Un gran aparato difusor de propaganda y de hegemonía, donde vemos películas de Rambo ganando la guerra de Vietnam, o donde películas de espía, donde los malos son todos rusos, ¿no? O son todos comunistas, ¿no? O donde nos muestran a los latinoamericanos como todos narcotraficantes, donde los mercenarios operan en el mundo, los mercenarios estadounidenses operan en el mundo para liberar, ¿no? A los países, ¿no?
castigo a la opresión de otros gobiernos y demás. Bueno, en esa misma plataforma, ¿verdad? Habían puesto un documental que se llama Winter on Fire, que básicamente sería invierno en llamas, ¿no? Y habla de la Revolución Naranja de Ucrania, ¿no? Y en aquel momento cuando yo lo vi, yo en el 2015, digo, alguna cosa más o menos sabía, pero bueno, estaba haciendo un poco las primeras armas, como quien dice, ¿no? Y lo vi el documental y me dejó muy impactado, obviamente, ¿no? Porque es un documental que habla de cómo el pueblo, ¿no?, ucraniano, ¿no?, se levanta para hacer renunciar al presidente Yakunovich, creo que era presidente prorruso Yakunovich, ¿verdad? Y ese documental cuando lo vi, en aquel entonces quedé como tan impactado que al otro día tipo, me puse a investigar un poco más acerca de Ucrania, ¿no? Y un poco también acerca de todo esto de la revolución, ¿no? Ir un poco más allá del documental. A esto que hoy lo cuento porque la idea es proponer una tarea, ¿no? Por eso lo estoy contando. O sea, al otro día me puse a investigar y cuando me pongo a investigar acerca de la Revolución Naranja me encuentro obviamente con una situación que era absolutamente más compleja que lo que el documental de Netflix mostraba, pero aparte de todo eso, leyendo los distintos portales, consultando determinados otros videos y demás, me terminé dando cuenta que el documental de Netflix en realidad era una burda propaganda para justificar un levantamiento fomentado por los sectores ultraconservadores de la derecha ucraniana, que son fascistas, partido neofascista como el Pravy Sector, ¿no?, para independizarse de Rusia y que se anexaran a la Unión Europea y quedaran bajo la ejida, obviamente, de Estados Unidos. ¿Tá? Pero obviamente todo eso en el documental de Netflix no te lo dicen. Te lo muestran como el pueblo luchando por su independencia. Entonces, cuando estamos hablando muchas veces de cómo nos están mostrando las cosas, cómo estamos viendo las noticias y todo lo demás, no podemos perder de vista que lo que está instalado generalmente es esto que Gramsci denominó la hegemonía cultural, que seguramente más de una vez han escuchado hablar la palabra hegemonía, pues tiene que ver con muchas cosas, lo que quiere decir es como el que comanda o los que dirigen, o los que gobiernan, esa es como la traducción del griego de la palabra hegemonía, que se puede aplicar para muchas cosas, pero siempre está vinculado a la dominación, y no solo a la dominación, sino a llevar adelante un proceso de difusión de determinadas características de una población puntual, de un sector de la población, hacia toda la sociedad diversa. Y mostrarlo de manera tal que eso se vea como algo natural, ¿no?, e incuestionable. Cuando en realidad lo que es una armazón, un constructo social que se arma y que se impone. ¿Para qué? Para que la gente no cuestione el sistema en el que vive. Entonces, haciendo la salvedad de lo que yo les contaba ahora del documental de Ucrania, ¿verdad? ¿Qué fueron de las primeras cosas que pasaron cuando asumió este nuevo gobierno? Hubo una misa, ¿de verdad? Sí. Hubo una misa. Hace unos poquitos meses aparece en la vía pública todo un montón de iconografía vinculado a lo provida, ¿no? A estar en contra del aborto. Cuando en Uruguay tenemos una legislación que crea las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo y demás, ¿verdad? Pero ¿qué otras cosas fuimos viendo en este nuevo gobierno? Que bajan como línea ideológica, porque es una línea ideológica que se intenta imponer. Concepciones de las cosas que son totalmente, diametralmente opuestas a lo que veníamos viendo en los últimos 15 años. Como por ejemplo, que las políticas sociales son políticas públicas y que se tienen que construir en relación de apoyar la autonomía de las personas, ¿verdad? A desarrollar la autonomía de las personas. ¿Qué de las primeras cosas que pasa con este nuevo gobierno? Que nos muestran que la forma de hacer políticas sociales es a través de la caridad, de la donación, ¿verdad? Obviamente procesos que son todos verticales, ¿no? También y que se imponen, ¿no? Porque la caridad es un acto vertical que va desde el que tiene, parte desde el que tiene y termina en el que no tiene. O sea, es una relación totalmente distinta de poder. Pero ahí empezamos a ver
con estas pequeñas cosas. El otro día, pensando en todo lo que venían hablando, era como que lo iba hilando, ¿verdad? Cómo, si bien hay un modelo político liberal, reducir el Estado, achicarlo al mínimo, de cortar el papel principal de las empresas públicas dentro del Estado, cómo está pasando todo eso en el lineamiento político y también hay toda una directriz económica liberal, ¿verdad? Ahorrar, ¿no? Ahorrar, y no importa cuántos muertos eso cueste, o cuánta gente quede desempleada, ¿no? O a cuánta gente no se le cubra algún, no sé, medicamento o no se le cubra algo. ¿Por qué? Porque el gobierno está ahorrando dinero. ¿Ahorrando para qué? No lo sabemos. Mientras eso pasa, también nos bombardean sistemáticamente con cuál es el modelo de país que queremos tener o cuál es el modelo de sociedad que queremos tener. Que es generalmente un modelo, por lo que yo estaba mirando ahora, bastante choto, vinculado a toda esta gente, ¿no? Y los programas de la tele que vemos todos los días, donde nos muestran que la política es un terreno áspero, feo, en el cual nadie se puede meter, ¿verdad? Entonces dejémosla de afuera y hablemos de la camisa que se puso Sultano, si fulano dijo berija o dijo otra palabra. Y eso es lo que nos están intentando imponer. Y por eso hay que estar siempre como bien despierto y hacer el ejercicio de ir un poquito más allá de las cosas que vemos y que consumimos, no solo a nivel de prensa. Yo a veces discrepo contigo cuando vos decís, hay que ver todos los medios. Porque, no, o sea, está bueno ver todos los medios cuando podemos tener de repente, empezar a entrenar ese ojo para poder identificar las cosas. Porque si no, en realidad estamos viendo todo un montón de cosas que pasan que no estamos pudiendo contextualizarlas y enmarcarlas. Ni le estamos pudiendo dar la profundidad que muchas veces merece, ¿no? Y tampoco podemos cuestionar como, por ejemplo, estamos viendo todos los medios y cómo nos está hablando del tema del puerto. Yo el otro día preguntaba, la inefable, esta amiga tuya periodista, Patricia Madrid, ¿ya habrá sacado el libro del escándalo del puerto o no? No sé, porque habría que preguntarle quién fue el padrino que le bancó el libro con Sendik. Ah, bueno, pero digo porque ella que siempre estaba tan preocupada por los escándalos de corrupción y todo lo demás, me imagino que debe estar ya trabajando en el libro. Capaz que sí, según. No creo porque está en Canal 10. Ah, bueno, pero capaz que sí. Pero de cualquier manera, acepto la crítica, la tomo, no la acepto, la tomo la crítica, pero en realidad en el programa siempre estamos diciendo que hay que mirar y hay que sacar apuntes y dándole línea. Lo que pasa es que tenemos, para esa prensa hegemónica, que es tan amplia, vos venís una vez cada 15 días, tendrías que venir toda la semana, por ejemplo. Bueno, pero no se puede. Hay que dosificarse. Pero por eso yo les contaba esto del documental y le voy a recomendar a la gente que vea los dos documentales que cuando termine le voy a decir cuáles son, para empezar como a ver cómo las líneas, o sea, distintos matices, ¿no? Se entretejen y nos pueden contar un relato totalmente alejado, ¿no? de la realidad, del hecho concreto en sí, o cómo podemos ver otras miradas que tienen un carácter más parcial, pero que terminan siendo realmente las voces que complementan ese hecho, ¿verdad? Pues, por ejemplo, en este sobre que yo te contaba sobre el documental de Ucrania, el que muestra Netflix, que es re pro Unión Europea y pro Yankee, ¿verdad? Porque ahí hay toda una lucha geopolítica por el enclave territorial y político y de recursos naturales que significa Ucrania, ¿no? Y la injerencia que tiene, porque es un país que está a la mitad del continente, en el continente asiático, en Rusia, y la otra mitad en Europa. Y que la población está partida entre las poblaciones rusas y las poblaciones más europeas. No es una realidad tan sencilla. Pero a veces es lo que nos intentan mostrar. ¿Por qué? Porque los sistemas de dominación y el sistema de dominación a través de esto que se denomina hegemonía, nos intenta mostrar que hay que mantener determinados status quo. Y esos status quo son los status quo generalmente culturales, políticos y económicos. Entonces, siempre nos van a estar mostrando, por ejemplo, ¿no? que Cuba es un régimen o una dictadura, como decía recién el muchacho español,
¿no? Pero Arabia Saudita no. O por ejemplo, Estados Unidos. ¿Algún día vamos a hablar de que Estados Unidos es un país ultrafascista? Que persigue a la gente, que la mata, o sea, que tiene segregación racial y demás. No, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque cuando podemos acceder a ese mercado de bienes culturales que hay, que nos pueden mostrar otra realidad, lo que terminamos siempre accediendo es a cosas que nos ilustran un mundo el cual no es. ¿No? Por ejemplo, las películas estas que te muestran que un día uno se levantó y se volvió millonario, ¿no? Y que vienen de alguna manera como a reforzar esta idea de que los pobres son pobres porque quieren y porque no trabajan. ¿Entendés? Esta frase que ahora se está viralizando mucho a la derecha de estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Esos son los discursos que hoy en día se están bajando hacia la población y que obviamente a la larga se terminan incorporando como parte de nuestro discurso. Cuando vos me preguntabas la otra vez, ¿por qué mucha gente de la izquierda no se atreve, le dice régimen a Cuba? Porque están permeados, porque a la larga, si no construimos un sentido crítico y no podemos identificar un poco cómo se teje este entretelón y estos matices, se hace muy difícil que no nos permeen determinadas apreciaciones o determinadas construcciones sobre un hecho específico, ¿verdad? Sí. Y lo que no podemos perder de vista nunca es que así como lo económico y lo político se entretejen sistemas de dominación, lo cultural también. Porque, ¿qué pasó en este país durante 15 años con un engrosamiento de las capas medias? ¿Qué se amplió? El poder de consumo, ¿no? Y no se trabajó, ¿no?, en poder profundizar más, ¿no?, a nivel de ideología. En este país tenemos un terror y un miedo horrible de hablar de política, ideología política, es decir, esto o esto. Yo miraba ahora, escuchaba a López Obrador y al español y bueno, estaba mirando otro video anteriormente y decía, qué a veces qué tibieza tienen los políticos nuestros en nuestro país, que como que le pesan prendas de definir o de desvelar, ¿no?, las elucubraciones políticas que hay atrás de las cosas que dicen la oposición, ¿no? Tiene que ver, ¿sabes qué? Tiene que ver también, yo por haber estado metido en el sistema durante muchos años, tiene que ver con la geografía de Uruguay, con la cantidad de gente que vive, particularmente muchos de ellos en el sur del país, 2 millones de personas que se conocen entre sí. A ver, si uno habla de Carrasco, habla de Posito, de todo lo demás, ahí se entrecruzan las clases sociales muy rápidamente. Y eso cuesta a veces confrontar. Hay temor a confrontar. Bien, confrontar no significa tirar un palo a nadie, pero sí discutir bien de política. Por supuesto, pero aparte, el hecho no es solo confrontar, porque capaz que hay como una cuestión de a veces como buscar la confrontación, pero lo que no hay muchas veces es la defensa o la exposición del sustento teórico, ideológico que hay atrás de lo que se propone. Pero eso te lleva a una confrontación. Bueno, sí, es verdad. Pero la confrontación en el sentido de querer discutir y terminan discutiendo cualquier pavada. Está claro, después se terminan insultos. Terminan en estos programas de televisión que nos muestran, ¿no?, que la política es sentarse en un boliche, en un programa de la tele, donde hay 6 personas que tienen la vida resuelta, que no conozco los nombres, pero está esta muchacha, está el piña chico, está el cocinero y otra gente más. 6 personas que tienen la vida resuelta, ¿no?, diciéndole a todas las personas que miran esos programas, ¿no?, que son pobres porque quieren, porque tienen que salir a laburar, porque son vagos, porque el Frente Amplio tiene la culpa de todo, porque en realidad no hay que darle el pescado, sino que hay que darle la caña. ¿Entendés? Y ahí no solamente están esto que hoy, no solo están bajando están mostrando la hilacha ideológica, ¿no?, que tienen, que hay atrás, que es fascista, es conservadora y demás, sino que aparte nos están permeando con un discurso que se termina transformando en una construcción social que aceptamos todas las personas. ¿Por qué? Porque después salimos a la calle y de eso es de lo que estamos hablando. ¿Entendés? ¿Viste lo que dijo Puglia el otro día? No, ¿qué dijo? ¿Eh?
recreaba un ejemplo. No, porque el otro día escuché que en el programa este de Facho y Seña, o cómo es, no sé qué y Seña, ahí va, Nacho Álvarez, el de Nacho Álvarez. Esta boca Tipo, es ¿viste lo tuya, que estaban o esta hablando? boca es tuya. Ahí va. ¿Viste lo que estaban, lo que dicen ahí? ¿Viste lo que estaban hablando? ¿Viste lo que estaban comentando ahí? Entonces, no mirar esos y consumirlos y verlos está bueno porque obviamente nos van a mostrar en qué lugar, por ejemplo, yo no quiero estar o a qué lugar no quiero llegar o qué, o sea, qué es lo que me están diciendo, ¿no? Me pongo como una lente de sol y los veo así como hay una película muy interesante. Tipo, me pongo una lente de sol y veo, tipo, entre líneas lo que están diciendo, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque eso después es lo que termina modelando de alguna manera el discurso social. Y nosotros, como personas que estamos, tenemos un lugar acá que tú nos cedes amablemente, Néstor, y otros lugares que hay, son muy pocos, ¿no? Para contrarrestar toda esa construcción de la hegemonía, porque la hegemonía esta de un discurso, de un tipo de sociedad, de una forma de hacer política vinculada a lo comercial, de querer parecernos a una clase media porteña, ¿no? O sea, no quiere decir que atrás de esto hay millones y millones de personas, porque hay un grupo pequeño que defiende unos intereses de clase, de una clase que es muy pequeña, ¿no? Que concentra mucho. Eso sí, concentra mucho poder en sus manos. Entonces, espacios como estos, que son fundamentales, ¿no? Tienen que ser como la punta de lanza para poder empezar a quebrar y a poner el eje en las discusiones. Pero para poder hacer eso también tenemos que poder amplificar con las personas que miran este programa, por ejemplo, y empezar a practicar y entrenar ese ojo. Decir, bueno, mirá lo que está diciendo, mirá cómo falta todo esto. Por ejemplo, yo esto de Paso de los Toros que tú pasaste hoy, no sabía nada. Obviamente no lo van a pasar a la tele. Cuando vos estabas mirando, estabas pasando los titulares de noticias, yo me puse a leer, me puse a entrar a un portal acá y me puse a leer cuáles eran los titulares del diario El País. Y si miramos los titulares del diario El País, parece que no pasara nada en Uruguay. O sea, está todo bien. Se va a crear una mesa de coordinación de poder ejecutivo. Si entramos al observador, ni que hablar, ¿no? Es lo mismo, en la misma línea. No nos dicen nada, no está pasando nada. Entonces, tenemos que poder, y esto lo tomo de una oyente que llamó y que lo planteó, tenemos que poder empezar a trabajar en eso, en poder como detectar y poder decir, opa, ¿por qué no están hablando de esto? Y eso después es como andar en bicicleta. Como cuando empezamos a andar en bicicleta. Porque después se empieza a identificar. Y así ahí es cuando empezamos a ganar argumentos para poder después discutir y plantear la discusión y poner elementos sobre la mesa. Y de esa manera ir haciendo crecer un poco más la red de puntos y que no todo quede atomizado en las 4, 5 o 10 personas que tienen un espacio y que pueden decir un montón de cosas. Porque esto hay que llevarlo, así como los pedotines son una tarea, esto también es una tarea. Y es una tarea que implica un poco de disciplina, tener una libretita o un papel cualquiera y anotar, escribir, seguro, y ver. Entonces, para empezar a hacer eso, ¿no? Yo le voy a recomendar a la gente que busque después en YouTube un documental que se llama Ucrania, el año del caos. Está libre para verlo, ese es un documental. Ucrania, el año del caos. Y el otro se llama Invierno en llamas, que también es de Ucrania. Invierno en llamas y Ucrania, el año del caos. Y el segundo era Invierno en llamas. Invierno en llamas. Entonces, mirarlo los dos, hay uno que dura 1 hora 30 y el otro dura 2 horas, un poco más largo, pero bueno, son bastante amigables para ver y se pueden como ir viendo, o se puede ir viendo a tanda, ir a empezar a entrenar esto, y a ver, y a generar como que nos genere esas inquietudes, ¿no? Y de ver un poquito más allá, que nos lleve a ver. Es algo similar, me voy a agrandar como zapatilla bichicome. Es algo similar como mirar polémica en el mar, como dice el de TV,
y mirar Andares. Claro, 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 pero no tan evidente. Pero no tan evidente. Claro. Pero en serio, fuera de broma, más allá, es importante cómo a través de una línea de pensamiento, que es dentro de la sociedad tenemos el campo político, hay distintos campos ¿no? Como que se constituyen determinados órdenes dentro de la sociedad que la rigen, que la ordenan. El económico es uno, el político es otro, el social es otro, y el cultural. Y el cultural, que es como muchas veces el que más se deja o el que menos se atiende muchas veces, ¿no? Es precisamente por donde también nos van quebrando y doblegando. Y donde más nos van, de alguna manera, obturando, creo que es la palabra, cerrando esa posibilidad de consumir o ver determinadas cosas que nos despiertan la curiosidad y contraponerlo con otras cosas. ¿A ti te parece, Néstor, que es casual que hayan estado un año y medio casi con los teatros cerrados cuando abrieron los shoppings? No es casualidad. Para mí eso no es casualidad. ¿Por qué? Porque es más, a los corredores que andan corriendo, el otro día uno de ellos se comunicó conmigo, algo los atletas de Uruguay, no sé, pero que salían a correr y tampoco lo dejan correr. Y eso que corren al aire libre, tampoco lo dejaban. Exactamente, porque no, de alguna manera buscan que estemos quietos, tranquilos y mirando lo que la tele nos tiene que mostrar. Y lo que la tele nos tiene que mostrar es todo el contenido que está bien. No está pasando nada en Uruguay, estamos todos normales, la vida es así, el presidente es un canchero, re bien. Después tenemos un par de senadores que también son como re patobica y bueno, y lo venden como el espontáneo. Y eso es lo que nos intentan mostrar todo el tiempo. Entonces nos arrebata la posibilidad de acceder a otras posibilidades de tener contenidos que terminan siendo líneas de fuga que habilitan a construir una crítica en relación a las cosas que sistemáticamente nos bombardean. Por ejemplo, en el cine. En el tema del cine, puntualmente, no voy a hablar del documental ahora, voy a hablar de, por ejemplo, ¿cuántas personas saben que hay una página latinoamericana que tiene películas de toda Latinoamérica gratuitas para ver? Yo no. Es una plataforma como Netflix. Yo no lo sé. Bueno, anotá ahí, Retina Latina se llama la página. Retina Latina, como la retina del ojo y latina. Y claro, obviamente ahí no vamos a ver los contenidos de Hollywood, los contenidos de las megaproducciones, ¿no? De la Globo, ¿no? Que nos muestran el éxito, que todo es plata, que todo vivir en verano, que claro, no nos van a mostrar eso. Nos van a mostrar otras cosas. Seguramente nos van a mostrar un mundo que es un poco distinto, ¿no? Al que conocemos generalmente. Y ni digo el cine uruguayo, ¿no? Que hay un montón de películas muy buenas, ¿no? Pero claro, son incómodas, generan incomodidad. Entonces, tenemos que empezar ahora a si navegar. se pasa de vuelta la del Papa, si se llega a pasar la película del Papa ahora de vuelta, que es uruguaya, la gente se va a buscar el gas. Sí, ¿no? Yo voy a Chuy igual. Arranca con la bicicleta para allá. Se fue como 1000 pesos. Me va a quedar enano de pedalear, pero no hay problema. Ya está. Pero bueno, son cosas que generan incomodidad a lo que generalmente, a lo que los medios masivos todo el tiempo nos están intentando mostrar. O sea, que intentan mostrar o no, que nos muestran y que nos depositan y que nos termina formateando la manera en la que vemos y leemos y pensamos. Entonces, retomo la propuesta y a veces hay que ser, yo creo que a veces tenemos que ejercitar el ser un poco más proactivos a la hora de ver y de consumir. Y cuando me refiero a la hora de ver y a la hora de consumir, me refiero a que está bueno ver un programa como Andares, pero también está bueno, también está bueno tomarse un tiempito de leer algunas notas más, llamar, participar, enterarse, compartirlo, divulgarlo, hablar, e ir juntando
¿no? Así, elementos que nos permitan, de alguna manera, establecer. Mirá quién apareció. Yo de ¡La momento del cierre- Teresa! Apareció la Teresa. Sí, anda acá. Que de alguna manera nos van juntando, nos van permitiendo juntar elementos para conversar y poder discutir con otras personas y así también de alguna manera sacar la discusión y así amplificarla, masificarla. Sacarla de determinados puntos y poder de alguna manera empezar a masificarla. Me voy a ir, les mandé las 2 recomendaciones. Dentro de 15 días voy a volver. A lo mejor Y vamos a a lo estar... mejor te conviene una semana. ¿Eh? A lo mejor te conviene una semana. Yendo con la prédica tuya de los medios y las necesidades que tiene la gente de aprendizaje y de anclaje en una contracultura, pues habría que hacer un esfuerzo, pero está. Y lo que pasa es que acá... No te voy a embretar al aire, no te voy a embretar al aire. Viene Franco. No, Se viene Franco. no, ni que hablar. No, pero dentro de 15 días voy a venir y vamos a estar hablando un poco de las ollas populares, ¿sí? Pero voy a siempre estar tomando de alguna manera este tema y lo voy a poner en contraposición con el tema que vayamos hablando, siempre. Como forma de ir poniendo un granito de arena para colaborar en esto de poder empezar a identificar cómo se entreteje este discurso, el cual de alguna manera a la larga terminamos incorporando y que muchas veces nos cuesta tanto quebrar, ¿está? Nos vamos. Pif, pif. Pif, pif. Rapidísimo, un pequeño Un corte y saludo ya a viene todos Gustavo ahí. Franco. Dale. Un saludo. Chau, 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 chau. Ya viene Gustavo, ya rapidísimo.